niños. Nos acompaña el día de hoy la doctora Diana Romero, que es cirujana pediatra con énfasis en vía aérea y quien nos acompaña como jefe del servicio de cirugía de vía aérea en el Hospital Infantil de San José. Vamos a hablar inicialmente como de las complicaciones de este procedimiento que a veces es subestimado por muchos médicos y especialistas, y finalmente la doctora Diana nos va a mostrar un poco de su casuística y nos va a dar algunas recomendaciones. Entonces esperamos que sea de su agrado. Bueno, entonces mi nombre es Laura Suárez, yo soy residente de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y vamos entonces a dar comienzo a la charla. Entonces, la traqueostomía es un procedimiento muy antiguo realmente, más o menos en el año 1500 antes de Cristo, en el papiro de Eber se empezaron a ver, digamos, algunos de los primeros indicios de una descripción de una apertura de la tráquea a través de una incisión en el cuello. La primera traqueostomía como tal se le atribuye al médico griego Asclepiades de Bitinia en el siglo I antes de Cristo. Sin embargo, en este entonces se consideraba que la traqueostomía, digamos que la herida hecha en el cartílago traqueal no era capaz de sanar. Se describió en algunos textos como el texto Terapéutica de las enfermedades agudas hecho por Areteo de Capadocia. Sin embargo, entró en desuso teniendo en cuenta pues que en este entonces no había ningún tipo de técnica séptica ni los digamos insumos para la traqueostomía y las complicaciones eran muy elevadas, entonces cayó en desuso la traqueostomía. Sin embargo, más adelante, a mediados del siglo XIX, cuando el doctor Trousseau empleó esta técnica para tratar a muchos pacientes que sufrían de disnea en la época de la difteria, digamos que entró nuevamente en acogida este procedimiento. El Lorenz Hister en 1718 fue quien dio el nombre de la traqueostomía y más adelante en 1909 el doctor Jackson describió y estandarizó la técnica quirúrgica, así como también el manejo y el cuidado postoperatorio del paciente traqueostomizado. Por lo tanto, no es este un procedimiento que sea nuevo. Durante mucho tiempo su única indicación fueron enfermedades infecciosas y tumores que obstruían la vía aérea superior. Sin embargo, como les decía, a partir del siglo XX han aumentado las indicaciones de la traqueostomía y esta se hace cada vez más frecuente en los niños. Actualmente casi 2/3 de las traqueostomías se realizan en niños menores de 1 año y suelen ser periodos más prolongados de la traqueostomía en comparación con los adultos. Las principales indicaciones en los niños son pues la obstrucción de la vía aérea, casos de estenosis laringotraqueales, parálisis bilateral de las cuerdas vocales, malformaciones tipo cleft laringeos o traqueomalacia severa. En los casos de ventilación mecánica prolongada, ya sea por desórdenes neurológicos propios del sistema nervioso central o neuromusculares, y en pacientes en quien se requiere una necesidad de mantenimiento de la higiene pulmonar. Sin embargo, la traqueostomía no es un procedimiento inocuo y son múltiples las complicaciones descritas en la literatura durante la realización y en el posoperatorio de este procedimiento, siendo mayor los riesgos de complicaciones en los niños que en los adultos. Entonces, para la revisión de esta charla vamos a dividir estas complicaciones en complicaciones intraoperatorias, complicaciones tempranas y complicaciones tardías. En la literatura podemos encontrar que las complicaciones van desde 1 a 58%, con una media de la descripción de las complicaciones de traqueostomía, en un 40% de los casos. En el caso de la traqueostomía electiva, se describen complicaciones entre el 1% al 10% y mayores complicaciones en el caso de la traqueostomía de urgencia, por lo que la tendencia en los últimos años es a que este sea un procedimiento realizado en salas de cirugía con todas las medidas de seguridad y el caso de traqueostomía de urgencia solo para aquellos que sean pues estrictamente necesarios. Entonces, deberemos tener en cuenta también que la mortalidad asociada a este procedimiento es menor del 5%,
como tal atribuible solo a la traqueostomía. Sin embargo, esta se puede ver afectada por diferentes factores como la edad, siendo este uno de los más importantes. Se ha descrito que los niños de 1 a 4 años tienen 4 veces más probabilidades de tener complicaciones que niños de 13 años o más. Otros factores como las afecciones crónicas complejas que acompañen al menor, en este caso el riesgo aumenta 3.3 veces para tener complicaciones. El peso bajo al nacer y la prematuridad también son un factor de riesgo para aumentar las complicaciones y la mortalidad, y algunos otros como aquellos pacientes que tienen además una gastrostomía o una derivación ventriculoperitoneal, donde van a tener un riesgo 2 veces mayor de complicaciones con unas estadísticas significativas en la literatura. Entonces vamos a empezar con las lesiones o las complicaciones intraoperatorias. Entonces dentro de las lesiones intraoperatorias, digámoslo así como consecuencia directa del procedimiento, están las lesiones vasculares. Estas son más frecuentemente vistas en los procedimientos urgentes que son realizadas en condiciones o con un equipo inadecuado. Esto incrementa la posibilidad de este tipo de complicaciones, entonces por lo tanto se considera que el mejor lugar para llevar a cabo este procedimiento es en salas de cirugía y bajo anestesia general. El sangrado durante el procedimiento se ha visto con una incidencia más o menos del 1 al 7% de los casos, producido por lesión de los vasos cervicales, por ejemplo, arterias o venas tiroideas, lesión de la yugular, de las carótidas, incluso se ha llegado a ver lesiones de la arteria innominada en los casos en que esta pueda estar ubicada más alta de lo normal en relación con la tráquea y se ha reportado esta, digámoslo, diferenciación anatómica más o menos en 12% de los casos. Es importante recordar que en los recién nacidos y en 20 mililitros por kilogramo de peso, por lo tanto, en un niño de pequeño tamaño, un sangrado de 200 mililitros de sangre puede corresponder a gran parte de su volemia, por lo tanto requieren de un manejo digámoslo así, emergente. En este caso se debe hacer la reparación de la lesión en el mismo tiempo quirúrgico. Otra complicación intraoperatoria que se puede presentar es el neumotórax o el neumomediastino. Anteriormente eran las complicaciones más frecuentemente vistas en un estudio que vamos a ver hacia el final, en el que revisaron las complicaciones intraoperatorias durante las últimas décadas, las 3 últimas décadas. Se ha visto que el neumotórax y el neumomediastino se presenta cada vez con una menor incidencia. Representan más o menos el 1% de las complicaciones y probablemente son debidas a que en los niños pequeños las cúpulas pleurales están más altas y pueden, digamos, ser más vulnerables de la lesión. La tráquea en los niños es más superficial, es delgada y fina, y esto pues también puede contribuir a una lesión de este tipo, y digamos que la manera más fácil de evitar este tipo de complicación es utilizar una técnica de disección cuidadosa, evitando las disecciones realizadas lateralmente a la tráquea. Esta es la mejor manera de evitarlas. Otra complicación que podemos tener que puede ocasionar este neumotórax o neumomediastino, o en algunos casos un enfisema subcutáneo masivo, es cuando digamos que por error se hace una canulación paratraqueal y no una canulación traqueal propiamente dicho. Como los tejidos en los niños y digamos que el diámetro de la tráquea es mucho menor, pues esta complicación ha sido descrita. En caso de que tengamos un paciente que tiene un deterioro súbito de la saturación bradicardia durante la realización de una traqueostomía, pues debemos sospechar que estemos frente a un neumotórax o a un neumomediastino. En el caso del posoperatorio, puede haber neumomediastinos pequeños y asintomáticos. En este caso el manejo será conservador y pues obviamente en los casos de pacientes sintomáticos pues se requerirá la realización de una toracostomía cerrada. Tomar una radiografía de tórax en el posoperatorio, en algunos artículos se ha descrito de manera rutinaria, en nuestra institución lo hacemos de manera rutinaria. Estos artículos, digamos que teniendo en cuenta que cada vez es la incidencia de esta complicación, recomiendan hacer la radiografía de tórax solo en pacientes prematuros o en quienes sospechamos que pudiese haberse causado este tipo de lesión.
Otra de las complicaciones intraoperatorias y no menos graves es el caso de la lesión nerviosa. Como sabemos, el nervio laríngeo recurrente va a transcurrir lateral a la tráquea por el surco traqueoesofágico, y si realizamos una disección demasiado lateral de la tráquea podemos ocasionar una lesión de este tipo, teniendo complicaciones como la disfonía. La lesión esofágica no es muy frecuente, hay pocos artículos que la describen. Sin embargo, pues se pueden ocasionar al traspasar la tráquea y lesionar el esófago, o en el momento de realizar una disección con movilización de la tráquea hacia lateral y hacer una lesión en el esófago o crear una falsa ruta. Esto puede ocurrir más o menos en el 7% de los prematuros y en el 0,8% de los niños mayores. Las complicaciones posoperatorias tempranas. Entonces encontramos diferentes definiciones de las complicaciones posoperatorias tempranas en la literatura. Algunos hablan de tempranas a las 48-72 horas, otro en la primera semana posoperatoria. Nosotros vamos a tener en cuenta el día 7 posoperatorio para esta clasificación. Entonces, las complicaciones tempranas, aquellas presentadas durante la primera semana de la cirugía. Tenemos entonces el sangrado posoperatorio, la falsa ruta, el neumotórax, también el posoperatorio, el enfisema subcutáneo masivo. Muy importante la decanulación accidental en el posoperatorio, que es cuando más riesgo tenemos porque aún no ha madurado el estoma y recolocar esta cánula va a ser bastante difícil. La obstrucción de la cánula de traqueostomía, la infección del sitio operatorio o fuga de aire pericánula cuando elegimos inadecuadamente el tamaño de la cánula y durante la ventilación en el posoperatorio el paciente presenta pues una fuga importante que no permite su ventilación adecuada. Dentro de las recomendaciones que encontramos para evitar este tipo de complicaciones es que una vez se haga una traqueostomía, el paciente sea vigilado en una unidad de cuidado intermedio, donde pues tengamos una monitorización continua de sus parámetros vitales, de sus constantes vitales, de la saturación de oxígeno, y en el caso de que se presente una decanulación accidental, pues tengamos un personal capacitado para la reinserción de la cánula y además pues los implementos necesarios. Entonces, digamos que el personal que maneje el paciente debe ser un personal que sepa cómo realizar la inserción de la cánula, que conozcan claramente cuál es el tamaño de la cánula y las indicaciones de la traqueostomía en ese paciente en particular. Una de las recomendaciones que nos hacen es que en los pacientes que tienen traqueostomía coloquemos un letrero en la cabecera del paciente donde se especifique el número de la cánula, si es una cánula con balón, sin balón, fenestrada o no fenestrada, y que además el paciente tenga una cánula de repuesto en la cabecera del paciente. Otras recomendaciones dentro de las guías de manejo de las traqueostomías es tener una caja o kit de canulación, donde vamos a tener disponibles pues, los diferentes tamaños de cánula, aspiración, métodos de aspiración, sondas de aspiración, en el caso de requerirlas para poder hacer la nueva canulación del paciente. Entonces, la obstrucción de la cánula y la decanulación accidental, digamos que algunas veces piensa uno que son complicaciones que se pudieran manejar momentáneamente, pero se ha visto que algunos pacientes durante esta obstrucción de la cánula o la decanulación accidental que no han sido detectadas de manera rápida han llevado a paros cardiorrespiratorios con complicaciones neurológicas importantes e incluso la muerte. Por lo tanto, estas recomendaciones debemos tenerlas muy en cuenta para evitar la mortalidad asociada a este procedimiento. Entonces, en el caso de obstrucción de la cánula de traqueostomía, puede ser una obstrucción por un coágulo de sangre, que es la complicación posoperatoria temprana de pronto más frecuente, o puede ser causada por un tapón de moco, que generalmente ocurre pues más posterior al procedimiento. Esta obstrucción precoz de la cánula se ha visto hasta en 4% de los pacientes traqueostomizados en una unidad de cuidado intensivo y hasta el 4,6% de los pacientes en el posoperatorio, incluso después del día 5.
Dentro de las recomendaciones que encontramos para prevenir que esto ocurra es realizar una administración continua de aire humidificado hasta, digamos, durante los primeros 6 días posoperatorios, la aspiración continua de las secreciones y la limpieza interna de la cánula mientras el paciente está en la unidad. Esta, digamos, obstrucción puede ser parcial y debemos sospecharla entonces ante un paciente que de pronto esté siendo difícil de ventilar o que disminuya sus saturaciones y que haya ruido a nivel de la traqueostomía por el paso del aire turbulento con ese cuerpo extraño que está obstruyendo, digámoslo así, o podemos presentar incluso casos en que la secreción es tan espesa que se produce una obstrucción total de la cánula y en algunos de estos casos puede llegar a ser necesario digamos, retirar la cánula y lavarla. Otra de las opciones que tenemos si el paciente está antes del día 6 posoperatorio porque todavía no ha madurado el estómago y es difícil quitarla y volverla a colocar, la otra opción que tenemos es pasar la cánula o la guía, pasar la guía de la cánula para con esta, digamos que empujar el tapón de moco y posteriormente hacer la aspiración del mismo. También puede funcionar realizar paso de solución salina menos de 3 cc a través de la cánula para tratar de disminuir la viscosidad de la secreción y así poder aspirarla. En el caso de la decanulación accidental, como les decía, pues es un evento catastrófico en el posoperatorio en la traqueostomía, entonces se toman diferentes medidas para evitar que esto pase. La decanulación accidental pues nos va a llevar en el paciente a una hipoxia, a una retención de CO2, una desaturación súbita, acidosis respiratoria y paro cardiopulmonar e incluso la muerte. Entonces, es una, digamos que debemos tener muy en cuenta. Dentro de las recomendaciones para evitar que haya decanulación en el posoperatorio inmediato del paciente, están, uno, las riendas de seguridad, que es los puntos que colocamos de reparo laterales antes de hacer la traqueotomía, deben fijarse en la parte anterior del tórax del menor, como vemos en la fotografía, y deben ser marcadas. Esto nos va a permitir que en el caso de que haya una decanulación yo pueda despegar el velcro con la sutura y realizar una tracción hacia superior para que me sea más fácil canular la traqueostomía. Otras, digamos, de las opciones que nos pueden ayudar a esta canulación en el posoperatorio es realizar una maduración del ostoma, del traqueostoma, para que sea más fácil su canalización. Entonces la colocación de unos puntos desde la piel al borde de donde se hizo la incisión de la traqueostomía. Algunos otros describen la realización del colgajo de Bjork, que este también nos va a permitir canalizar o canular más fácil la traqueostomía. Sin embargo, en niños muy pequeños pues es difícil realizar este tipo de procedimiento por el pequeño diámetro de la tráquea. Como les decía, dentro de los artículos revisados en la literatura, en una serie de casos en Barcelona encontraron que un 20% de los pacientes en quienes se realizó traqueostomía presentaron una decanulación accidental dentro de las primeras 48 horas y se produjo un paro cardiorrespiratorio en el 80% de estos 20 pacientes. Por lo tanto, es una complicación que necesitamos tener siempre en mente. Otra de las complicaciones posoperatorias tempranas es la infección local, que ocurre pues como una celulitis, se manifiesta por hiperemia de la piel, periostomal, y puede ocurrir pues digamos calor local y endurecimiento a nivel del estómago. Digamos que algunos factores de riesgo para que se presente esta infección de manera temprana es el uso excesivo del cauterio en la disección del tejido subcutáneo y de los músculos infraoideos, con, digámoslo así, una destrucción masiva e innecesaria de tejido durante la realización de la traqueostomía. Digamos que la manera de prevenirlo o el énfasis es pues una técnica quirúrgica adecuada, una disección estrictamente necesaria y énfasis en los cuidados de traqueostomía en el posoperatorio, como la higiene del sitio operatorio, los cambios de la cánula,
Digamos que otra de las complicaciones que puede presentarse es no solo la infección, sino las lesiones en la piel, como vemos en la fotografía. Algunos pacientes pueden presentar respuesta al material de la cánula de la traqueostomía, a las aletas de la traqueostomía, o presentar dermatitis por estar las secreciones, digamos, todo el tiempo. Entonces es importante los cuidados y el énfasis en el cuidado de la traqueostomía con un secado y una limpieza permanente de las secreciones. En cuanto a las complicaciones posoperatorias tardías, entonces hablamos de aquellas complicaciones que se producen después del día 7 posoperatorio. Como lo vemos en la diapositiva, las complicaciones posoperatorias tardías de una traqueostomía son múltiples y su gran mayoría son prevenibles. Entonces vamos a ir desglosando una por una. Entonces, como lo decía, la decanulación accidental puede presentarse tanto en el periodo preoperatorio como en el periodo posoperatorio. Posoperatorio temprano como en el posoperatorio tardío. Entonces esta decanulación accidental en el posoperatorio tardío puede presentarse hasta en el 6% de los casos y la mortalidad puede ser del 2 al 5%. La decanulación accidental en el posoperatorio tardío ocurre muchas veces en el domicilio del paciente. Entonces es supremamente importante que en este tipo de pacientes hagamos una educación adecuada de los padres y el cuidador, no solo para los cuidados de aspiración y limpieza de la traqueostomía, sino también cómo realizar una canulación en casa. La mayoría, digamos, de los padres hacen un poco de aversión a realizar este tipo de procedimiento. Sin embargo, una vez que lo hagan de manera repetida, va a ser fácil de realizar para ellos en casa. Entonces deberíamos, como cirujanos y como médicos del paciente, encargarnos de que el paciente reciba una educación previo al egreso para prevenir este tipo de complicaciones. Adicionalmente, algo que tal vez no todos tenemos en cuenta, y es que una vez que el paciente se le hace la traqueostomía y se va a dar egreso, el paciente debe ir a casa con una cánula de traqueostomía de repuesto. En algunos artículos incluso recomiendan que lleven 2 cánulas, una cánula del mismo tamaño que tenemos colocado y otra cánula de menor calibre en caso de que la canulación sea difícil por un poco de cierre a nivel del estómago. Y en el caso de la obstrucción de la cánula, pues se ha visto obstrucción de esta en el 10% de los casos entre 7 y 90 días después de la traqueotomía, por lo que también se debe enseñar a los padres cómo hacer las aspiraciones, hacer aspiraciones frecuentes, la instilación de la solución salina y la humidificación del moco en los casos que consideremos pues que sea necesario. Entonces, aquí, como les decía, cánula de repuesto y educación a los padres y aspiraciones e instilación de solución salina. En las complicaciones posoperatorias tardías, pues también tenemos la infección. Existen reportes en la literatura incluso de infección del sitio operatorio hasta el 90% de los casos, o infección a nivel del estoma de la traqueostomía, y esto pues debido a mala técnica de higiene, malos cuidados de la traqueostomía. Es muy importante en estos pacientes educar frente al lavado de manos y la técnica limpia que deben utilizar para los cambios de la traqueostomía y las aspiraciones, porque si no, pues digamos que va a aumentar el riesgo de infección en estos pacientes. Adicionalmente, se ha visto infecciones más distales como la traqueitis en el 48% de los casos, que van a requerir pues hospitalización y tratamiento antibiótico intrahospitalario, y aún más pues casos de neumonía asociados a la traqueostomía. El Grupo Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica, en su consenso del 2016, recomiendan el uso de profilaxis antimicrobiana de rutina al menos hasta el primer cambio de la cánula. Y una manera, como lo vamos a ver más adelante, de prevenir la infección en este tipo de pacientes es la realización rutinaria del cambio de la cánula de traqueostomía. Es normal que estos pacientes tengan a largo plazo colonización de la cánula por algunos gérmenes como Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa o microorganismos gram negativos. Por lo tanto, se recomienda el cambio de la cánula. En algunos países lo recomiendan cada 2 semanas el cambio de cánula, lo cual digamos es difícil en países como el nuestro para la administración de esta cánula por parte de la EPS. A pesar de todo esto, en nuestra institución hemos logrado que los cambios de la cánula de traqueostomía se hagan de manera mensual.
y esto pues nos va a traer otros beneficios como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí para las siguientes complicaciones quiero que tengamos en cuenta, muy en cuenta una cosa, y es el mecanismo que nos puede llevar a la producción de estas complicaciones, y es la hiperinsuflación del balón. Por lo general, en los niños la recomendación es usar cánulas de traqueostomía sin balón. ¿Por qué? Porque esta hiperinsuflación del balón puede llevar a que haya una presión en la pared traqueal mayor a la presión de perfusión, lo que va a producir pues una inflamación de la mucosa y una isquemia de la mucosa. Esta pues nos puede llevar a necrosis y ulceración de la mucosa. En casos de pacientes en que se haga decanulación, puede sufrir la mucosa un proceso de reparación que puede ir a una restauración completa sin complicaciones o a una restauración incompleta que después de la decanulación nos produzca un granuloma o una estenosis, o en el caso de que se mantenga esta insuflación del balón por un tiempo más o menos prolongado, pues se produzca este granuloma o la estenosis. En los casos en que esa traqueostomía se mantenga, digamos, en un tiempo mayor, y en algunos artículos hablan de 6 meses, 1 año o más, puede haber una destrucción incluso del cartílago traqueal por esa hiperinsuflación del balón, con una pérdida de la estructura traqueal que puede llevar a traqueomalacia o con erosión de las estructuras adyacentes que puede ocasionar fístulas, fístula traqueoesofágica o fístula traqueoarterial, específicamente a la arteria innominal. Entonces debemos tener muy en cuenta evitar la utilización de cánulas con balón, o en el caso de que sea estrictamente necesario, pues que el inflado de este balón sea de manera controlada, es decir, que utilicemos un manómetro para saber en cuánto vamos a dejar la presión de ese balón, y esa presión no debe sobrepasar los 20 centímetros de agua. Entonces lo ideal es presiones entre 10 y 15 que no sobrepasen los 20 centímetros de agua para evitar este tipo de complicaciones. En algunas ocasiones estas pueden ocurrir solo por la cánula de traqueostomía, como lo vamos a ver adelante, pero donde más se ha visto daño es debido al balón de la cánula de traqueostomía, o incluso en los pacientes que están intubados al balón del tubo de traqueostomía. Entonces, dentro de las complicaciones tardías más frecuentes de una traqueostomía están los granulomas. Los granulomas consisten como en un tejido proliferativo, es de aspecto polipoide vascularizado, que se va a producir por inflamación, infección repetitiva o trauma repetitivo. Se ha encontrado una incidencia de 4 al 80%, incluso algunos autores lo consideran no una complicación como tal, sino una consecuencia de la traqueostomía. Estos pacientes pueden presentar granulomas tanto a nivel periostomal, a nivel del estoma traqueal, que pueden ser visualizados en la piel alrededor de la traqueostomía, como a nivel supraostomal, como lo vemos aquí en la fotografía, e incluso a nivel del CUF, en caso de que se utilice balón, o a nivel distal de la traqueostomía, que también son muy frecuentes por microtrauma de la punta de la cánula de traqueostomía. Entonces, estos pacientes pueden presentar síntomas como sangrado intermitente, digamos, primordialmente después de las aspiraciones, dificultades para el cambio de la cánula por el tejido de granulación, limitar el uso de válvulas de fonación o no permitir la decanulación. El paciente, digamos, que presenta una evolución satisfactoria y la decanulación no puede realizarse porque estos granulomas obstruyen la luz de la tráquea. En algunos pacientes puede incluso presentarse insuficiencia respiratoria progresiva si este tejido de granulación es demasiado grande. La recomendación entonces es que se haga una evaluación endoscópica periódica de la vía aérea en los pacientes traqueostomizados. Como vemos en esta imagen, este es el tejido que podemos encontrar, el granuloma, que puede estar pues a nivel supraostomal o a nivel subglótico o a nivel distal. Se considera que estas que están a nivel subglótico, que incluso pueden llegar a ser las más frecuentes, pueden ser producidas por episodios repetitivos de infección local, por lo que se recomienda pues tener mucho cuidado con la limpieza, el cambio de las cánulas, y las distales también pueden estar ocasionadas por la succión
en el momento de las aspiraciones del paciente la lesión con la sonda de succión a nivel distal. Quiero compartirles este caso, es un granuloma a nivel distal, como vemos acá en la imagen. Este paciente llegó con una dificultad respiratoria, se le hizo la broncoscopia evidenciando el granuloma a nivel distal de la traqueostomía y se realizó la resección del mismo con una ablación bipolar. El paciente mejoró, fue dado de alta y a la semana ingresa nuevamente con dificultad respiratoria. Entonces se considera realizar una imagen donde se evidencia que hay además un granuloma a nivel subglótico, digámoslo, por encima de la traqueostomía, y este granuloma ocasionaba una angulación excesiva de la cánula de traqueostomía que hacía que hubiera un trauma repetitivo a nivel de la pared anterior de la tráquea con la formación de estos granulomas que ocasionaban obstrucción de la cánula de la traqueostomía. Este paciente fue manejado con resección de los granulomas proximales por una exploración cervical por vía abierta y posteriormente desaparecieron los granulomas a nivel distal sin requerir de mayor tratamiento, digámoslo así, porque la causa de ese granuloma, que era el trauma continuo de la traqueostomía, pues desapareció. Dentro de las opciones que tenemos para tratar este tipo de lesiones, pues están los esteroides, los antibióticos tópicos, el nitrato de plata para tratar de disminuir la lesión. Incluso recomiendan también el uso de esteroides inhalados para disminuir un poco esta respuesta inflamatoria. Sin embargo, cuando ya tenemos pues un granuloma de gran tamaño, pediculado, sintomático, lo mejor es realizar pues la broncoscopia y la decisión broncoscópica, que puede realizarse con pinzas de biopsia o con electrocauterización, con láser de CO2 o con ablación bipolar con coablación. Aquí entonces les traigo una fotografía de cómo se puede ver un granuloma por encima de la traqueostomía, y aquí realizando una resección de ese granuloma con coablación y cómo se ve el paciente 2 semanas posteriores a la electrocauterización de esa lesión, pues con una mejoría sintomática. Este artículo que les traigo acá es para, digamos, hacer énfasis en los beneficios que tiene realizar una sustitución de cánula de traqueostomía de manera rutinaria. En este artículo ellos evalúan las complicaciones en los pacientes traqueostomizados después de instaurar un protocolo de cambios de traqueostomía. Entonces, en esta institución realizaron a partir del 2001, no realizaban cambios regulares de la cánula de traqueostomía, y en el 2002 se instauró un protocolo en el que realizan los cambios de la cánula cada 2 semanas de manera regular, y evaluaron los pacientes en ese periodo previo a la instauración de la política del cambio de traqueostomía, y encontraron que habían menos complicaciones tales como infección y tejido de granulación a nivel de la traqueostomía. Entonces, esto pues para hacer énfasis en que debemos hacer el cambio de esta traqueostomía. Aquí quise traerles unas imágenes. No hay digamos que una guía de práctica clínica a nivel mundial para los cuidados de la traqueostomía, ya que no hay mucha evidencia estadísticamente significativa en la literatura acerca de esta. Sin embargo, algunas sociedades han tratado de hacer pues un consenso de expertos para mejorar las recomendaciones y tratar de protocolizar los cuidados de la traqueostomía. La Sociedad Argentina de Pediatría realizó entonces un consenso sobre cuidado del niño con traqueostomía en el año 2016, y estas imágenes son tomadas de este trabajo. Entonces, en este explican cómo realizar el cambio de la cánula de traqueostomía. A veces puede ser algo que nos parece obvio, sin embargo, no lo es tan así, y deben recibir los padres y los familiares una educación de manera adecuada de cómo realizar este cambio de cánula de traqueostomía. Entonces, la recomendación es realizar primero un lavado, una higiene de manos. En el caso que estamos en el hospital, colocación de guantes estériles para la manipulación de la cánula. Podemos colocar al niño en decúbito dorsal con un realce debajo de los hombros, o si es posible y para mayor comodidad del menor, y si este pues tiene una mejor colaboración, hacerlo con el paciente sentado.
aspirar primero las secreciones, luego realizar digamos, retirar el collarín que sostiene la cánula de traqueostomía, higienizar la piel periostomal y debemos extraer la cánula de traqueostomía y colocar la cánula limpia. Luego fijar esta cánula utilizando las aletas con un método de sujeción seguro. Como vemos, es un procedimiento simple que podemos enseñarlo a los padres, incluso cuando hacemos los cambios de la cánula de traqueostomía en el consultorio. Es importante que quien lo haga sea el familiar o el cuidador y nosotros asistamos en este procedimiento. En esta diapositiva también quiero resaltar las aspiraciones del paciente, que también parece algo obvio, pero en muchos servicios de urgencias y de terapia respiratoria vemos que cuando hacen las aspiraciones de la sonda de traqueostomía, introducen la sonda hasta el último tope y esto aumenta el trauma a nivel de la mucosa traqueal y aumenta el riesgo de complicaciones como infección, estenosis y granulomas. Entonces la succión debe ser solo hasta digamos, la distancia de la cánula, introducir la sonda desactivada y no sobrepasar la longitud de la cánula, y una vez adentro de la cánula, pues ahí sí activar la succión y que estas succiones no sean superiores a 10 a 20 segundos. Introducimos la cánula y hacemos un retiro de la cánula con una aspiración rotatoria, evitando pues que la cánula avance y dañe la mucosa traqueal. Otros dispositivos para tener en cuenta para evitar estos traumas a nivel de la mucosa son las aerocámaras que tienen un puerto para colocación a nivel de la traqueostomía para la administración de medicamentos inhalados con el fin de evitar trauma con la manipulación de la cánula. Las válvulas fonatorias también utilizadas en los niños, que pueden tener además puerto para la administración de oxígeno, y este dispositivo que se recomienda utilizarlo, que es el adaptador de Mount, en el momento de que el paciente tiene una traqueostomía y va a recibir ventilación mecánica, para no conectar directamente el circuito a la cánula de traqueostomía, porque esto va a ocasionar angulaciones, el peso del sistema puede provocar movilización, decanulación accidental o lesiones a nivel de la mucosa. Entonces, como les decía, pueden tener entonces estos pacientes complicaciones como granuloma o incluso complicaciones más severas como estenosis traqueal. La estenosis traqueal por traqueotomía, digamos que es poco común, pero es una complicación que va a requerir un tratamiento invasivo de la vía aérea. Esta representa el 1% de las complicaciones después de la traqueostomía. Sin embargo, algunos artículos hablan de una frecuencia hasta el 28%. Esta estenosis puede ser a nivel subglótico, que digámoslo, puede ser, digamos, más debida a la intubación prolongada previa a la realización de la traqueostomía o al trauma directo de la cánula. Y la traqueal, o sea, distal, a nivel de la punta de la cánula de traqueostomía, como lo vemos en esta imagen. La punta de la cánula por trauma repetitivo puede ocasionar esta estenosis, o en pacientes que tengan cánula con balón, una insuflación excesiva puede ocasionar este tipo de lesión. Dentro de los factores encontrados para este tipo de complicación es los pacientes en quienes tienen traqueostomía, pero previo a la traqueostomía tuvieron una intubación orotraqueal de más de 10 días, aquellos pacientes que tienen una presión por encima de 20 milímetros de agua del balón, obesidad también ha sido uno de los factores de riesgo. El tamaño de la cánula, si escogemos una cánula demasiado grande para el paciente, puede ocasionar este tipo de estenosis, y se ha visto algunos factores protectores en algunos artículos para el desarrollo de esta estenosis traqueal, y es la realización de un colgajo de Bjork. Dentro de lo que ellos proponen es que esto permite de pronto una colocación un poco más anatómica de la cánula, evitando el trauma a nivel distal y pues la generación de la estenosis. Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de complicación, entonces están: 1, realizar la traqueotomía durante el procedimiento quirúrgico a un nivel adecuado en la tráquea. El doctor Jackson, de quien les hablé al inicio de la charla, da una advertencia de la traqueotomía alta. Si nosotros hacemos una traqueotomía demasiado alta, es decir, una cricotiroidotomía
o a nivel del cricoides demasiado alta, esto puede causar una estenosis subglótica. Entonces, las recomendaciones es que cuando vamos a hacer una traqueostomía para soporte ventilatorio, la incisión se haga a nivel del tercer o cuarto anillo traqueal. Si es para una estenosis laringotraqueal, la recomendación es que lo hagamos en el primer anillo traqueal o a nivel del sexto y séptimo anillo traqueal, esto con el fin de dejar una longitud adecuada de tráquea sana para el momento en que yo requiera una reconstrucción laringotraqueal que me permita pues hacer una adecuada anastomosis de la tráquea distal a nivel del cartílago cricoides o tiroides. En los casos de estenosis traqueal, la recomendación es hacer la traqueostomía a nivel o en lo posible a nivel de la estenosis de la tráquea, porque si más adelante voy a hacer un procedimiento quirúrgico de reconstrucción, voy a resecar este segmento que está estenosado. Y en los pacientes en quienes hacen una estenosis traqueal a nivel de un traqueostoma previo, pues la traqueostomía debe ser a nivel de ese traqueostoma previo. Y en pacientes que tienen una estenosis traqueal a nivel intratorácico, la recomendación es tratar de hacer una traqueostomía baja, más o menos a nivel del sexto o séptimo anillo, con una cánula larga. Otra de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar este tipo de complicación es utilizar una cánula de traqueostomía del tamaño adecuado. Para esto contamos con diferentes tablas que nos permiten determinar cuál es el tamaño adecuado de la cánula de traqueostomía, como esta tablita que la encontramos en el libro de Vía Aérea del Dr. Monnier, o digamos que hacer el paso durante la cirugía de la cánula de traqueostomía para la edad y una cánula de tamaño menor y evaluar de manera intraoperatoria según el tamaño de la tráquea del paciente cuál es la cánula que debo utilizar. Una cánula digamos para el paciente de menor tamaño y evitar una de mayor tamaño porque pues esto me va a condicionar una estenosis traqueal. Otra de las complicaciones posoperatorias tardías de la traqueostomía es el colapso supraestomal y este puede pasar de pronto inadvertido en muchos de los casos y evidenciarse o ser evidente, digámoslo así, en el momento en que voy a hacer la decanulación del paciente y no se puede hacer la decanulación porque este colapso me produce una obstrucción. Se ha descrito el colapso supraestomal en 0.2 a 13% de los casos y se produce por una debilidad en la pared anterior de la tráquea superior a la traqueostomía. Entonces aquí debajo estaría la cánula de traqueostomía y hay un colapso por encima de esa traqueostomía. En algunos pacientes cuando hacemos entonces la decanulación, que debe llevar siempre un estudio endoscópico previo a la decanulación, vamos a ocluir la traqueostoma y visualizar qué tanto es este colapso. Si el colapso es muy grande y ocluye más del 90% de la luz de la tráquea, está indicado realizar una apexia de este segmento previo a la decanulación. Otra de las complicaciones posoperatorias tardías es la traqueomalacia segmentaria. Como les decía, a veces por el hiperinsuflado del balón o simplemente por una cánula demasiado grande o una cánula por un tiempo prolongado, se pueden producir lesiones de los cartílagos traqueales, produciendo una obstrucción dinámica de la tráquea. Entonces, como vemos en esta fotografía, hay digamos, un cambio de la morfología de la luz traqueal, no es una luz redondeada, sino hay un colapso de las paredes de la tráquea y algo de estenosis secundario pues a esa cánula que estuvo ahí. Pues si esta traqueomalacia es significativa va a requerir un tratamiento quirúrgico previo a la decanulación. Otra de las complicaciones presentes es la fístula traqueocutánea persistente. Esta puede producirse en 1 a 3% de los casos. Por lo general, las fístulas se producen posterior a la decanulación. Uno decanula y espera que este orificio cierre por segunda intención. Cuando hay una persistencia del orificio traqueal por más de 3 a 6 meses después de retirar la cánula de traqueostomía, hablamos entonces de una fístula traqueocutánea persistente. Estas fístulas pueden ocasionarnos en el paciente limitaciones para hablar o para toser efectivamente, aumentar el riesgo de infección de la vía aérea, producir secreción excesiva a nivel de esa
fístula que está ahí, y pues digamos que esto va a tener implicaciones importantes a nivel social, higiénico y también estético del paciente, que además suelen estar asociadas a retracciones importantes a nivel de la piel. Este tipo de complicación se relaciona directamente con el tiempo de permanencia de la cánula. Entonces, entre más tiempo tenga el paciente una cánula de traqueostomía, es más frecuente que presente este tipo de complicación. El manejo de este tipo de complicación es la resección quirúrgica de la fístula con una sutura a nivel de la tráquea donde está localizada la fístula, una traqueorrafia, y pueden utilizarse algunos métodos para el cierre como avance de colgajos en Z o en B, aproximación del músculo esternoideo o esternotiroideo, e incluso en algunos casos puede requerir la utilización de cartílago para realizar el cierre de este estoma. Aquí traigo un artículo en digamos, alguna literatura habla de que esta fístula puede ser más frecuente en los pacientes en que se haga una maduración del estoma, como la estrelloplastia, que es como fijar la piel al borde de la traqueostomía. Sin embargo, en este artículo podemos evidenciar que se realizó una decanulación exitosa en un gran número de pacientes con una incidencia de la fístula en pacientes en quien se maduró el estoma del 16% y una incidencia del 47% de fístula en quienes no se maduró el estoma. Por lo tanto, se considera que no es un factor de riesgo estadísticamente significativo para la persistencia de una fístula traqueoesofágica, es decir, que la técnica quirúrgica no va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta complicación. Sin embargo, la maduración del estoma sí puede prevenir otras complicaciones tempranas como la decanulación accidental o y facilitar la canulación en el posoperatorio en caso de esta. La fístula traqueoesofágica, esta puede producirse por una necrosis por presión a nivel de la tráquea posterior, como lo vemos en esta imagen del doctor Monnier, y digamos que puede verse en mayor medida en pacientes que tienen factores de riesgo como sifoescoliosis, que puede producir este choque permanente de la cánula, masas cervicales, como en el caso de esta imagen, que hacen presión en la cánula de traqueostomía y esta se levanta, digámoslo así, hacia la parte posterior, o en casos de hiperinsuflación del balón, y sobre todo en pacientes que tienen en el mismo tiempo la cánula de traqueostomía y una sonda de alimentación de tamaño, digámoslo, grande. Esto puede producir por fricción la fístula traqueoesofágica. Es una complicación poco frecuente, se presenta en el 1% de los casos. Realmente en la literatura encontramos solo artículos de este tipo de complicación en adultos, pero pues se ha visto también en niños. Puede producir síntomas como un aumento inexplicable de las secreciones, un paciente que tenga infecciones pulmonares a repetición después de la realización de la traqueostomía, y en pacientes ventilados en unidades de cuidado crónico pueden verse incluso eructos con respiraciones ventiladas, y esto nos debe hacer sospechar de la presencia de la fístula traqueoesofágica. El manejo de este tipo de complicación es quirúrgico, en el que debe realizarse una sutura a nivel de la tráquea, una esofagorrafia, y colocar un tejido muscular de interposición entre estas dos, que puede ser un flat intercostal o de pericardio, para tratar de evitar que se vuelva a formar la fístula traqueoesofágica. Otra complicación importante, poco frecuente, pero sí extremadamente mortal, es la fístula traqueoinnominada. Si hay una angulación de la cánula que produzca una lesión continua a nivel de la pared anterior de la tráquea, se puede ocasionar una erosión del tejido que me produzca una fístula de la tráquea a la arteria innominada. Incluso se han visto casos de fístulas al arco aórtico en casos de pacientes que tienen un doble arco aórtico. Se ha presentado fístula de la vía aérea a la aorta. Debe sospecharse en una cánula pulsante en un paciente
que presenta un sangrado abundante y es una complicación a la que debemos pues correr. Podemos hacer en estos pacientes, en caso de que sea un paciente que está estable y no sea un sangrado exangüe o abundante, realizar una fibrobroncoscopia y evaluar la tráquea anterior a través de la cánula. En esta podemos encontrar un tejido de granulación sangrante a este nivel, pulsátil, que puede ser indicativo de una fístula tráqueo-innominada, o en el paciente en que esté estable, que se presente al servicio de urgencias con un sangrado estable y que el paciente no tenga alteración de sus constantes vitales, podemos realizar un angio-TAC y un ecocardiograma que nos puede mostrar una imagen como esta. En la flecha está señalando la arteria innominada que está en indemnidad de la cánula de traqueostomía, que es esta que vemos acá, con un despulimiento de una lesión a nivel de la tráquea. En estos pacientes lo que podemos hacer es colocar un tubo endotraqueal a través del estoma e insuflar el balón a nivel del área de erosión y trasladar el paciente de inmediato a la sala de operaciones, pues va a requerir un manejo quirúrgico emergente que debe realizarse con cirugía torácica o cirugía cardiovascular, ya que va a requerir pues el reparo de la tráquea y además una ligadura y separación de la arteria innominada. Es, como les decía, pues es una complicación que no es muy frecuente, pero es altamente mortal y en muchos de los casos el paciente presenta una hemorragia masiva antes de poder realizar un tratamiento quirúrgico. Otras de las complicaciones que hemos visto, menos descritas en la literatura, pero digamos que se han visto en el servicio de urgencias y en el servicio de vía aérea, es la ruptura de la cánula, que puede ocasionar cuerpo extraño a nivel de la vía aérea, es decir, que se rompa y la parte distal migre a través de la vía aérea, donde va a requerir pues la extracción bajo broncoscopia, la presencia de cuerpos extraños, por esto la educación súper importante a los padres. Dentro de los más frecuentes que hemos encontrado es el paciente presenta una obstrucción de la cánula con abundantes secreciones que no pueden aspirar adecuadamente y los padres introducen un hisopo o copito a nivel de la cánula de traqueostomía y la parte distal, el algodón, se queda dentro de la cánula. Se han presentado pacientes en el servicio de urgencias que han requerido la extracción broncoscópica de este tipo de cuerpos extraños de la vía aérea. Y otra de las complicaciones también presentes en este tipo de pacientes es los trastornos del lenguaje, pues debidos al tiempo de la cánula de traqueostomía. Por eso en estos niños es recomendable que tan pronto como podamos hacerlo y que su condición clínica lo permite, utilicemos este tipo de utensilios que son las válvulas fonatorias y que el paciente siempre tenga un acompañamiento multidisciplinario con rehabilitación oral, rehabilitación por el servicio de fonoaudiología para terapia del lenguaje, terapia física y pues también su rehabilitación a nivel pulmonar para evitar las complicaciones posteriores cuando se haga la decanulación. En este artículo entonces es más pues para resumirles, esta es una revisión de la literatura publicada en el año 2017, realizada en Brasil. Encontraron un total de 47 artículos. Estos 47 artículos fueron divididos en 3 décadas, desde enero de 1985 a diciembre del 2014, pacientes de 0 a 18 años, un total de 5.933 pacientes, que es la muestra más grande de la literatura, encontrando, digamos, para recalcar en esta charla, que los menores de 1 año tienen un aumento estadísticamente significativo en la última década de realización de traqueostomía. Entonces, en la primera década se realizaron más o menos 198 traqueostomías, en la segunda década 725 y en la tercera década 1872 traqueostomías en menores de 1 año. En este tipo de pacientes la mortalidad reportada es incluso más alta que en niños mayores, una mortalidad de 8 incluso al 44% de los casos. Dentro de las complicaciones encontradas en estos pacientes, la más frecuente fue el granuloma, 18% en el estudio que mayor mayor cantidad de granulomas presentó, infección 0.2 a 10% de los casos, obstrucción de la cánula en 3 a 7% de los casos, uno de los pacientes murió,
cánula de canulación accidental en 2.6 a 5.2% de los casos, de los cuales 2 pacientes fallecieron, fístula traqueocutánea en 1 a 2% de los casos, y otras complicaciones como la estenosis, la traqueomalacia y el colapso del estómago asociados a pacientes que tenían traqueostomías de manera prolongada. La mortalidad general fue del 0 al 5.9%, y esta disminuyó en los casos de traqueostomía programada, en los cuales la incidencia de complicaciones fue del 0.9%. Y algo en lo que hace énfasis este estudio es que la menor mortalidad, perdón, aquí la mortalidad se presenta en menor frecuencia en aquellos centros que tienen experiencia en la realización de traqueostomía, y que la mayoría de las complicaciones pues son complicaciones prevenibles. Y aquí en este otro artículo publicado en el 2020 de complicaciones de la traqueostomía en niños, también una revisión sistemática que reunió 1.560 artículos con 49, digamos al final de la revisión, encontraron una tasa de complicaciones del 40% y una mortalidad hasta del 6%. La mayoría, digamos, de los porcentajes que revisamos en la charla son de este artículo, y encontramos a manera de conclusión importante para tener en cuenta que los niños menores de 1 año tienen un riesgo 7 veces mayor de muerte en comparación con niños mayores de 1 año, y que las tasas de morbilidad y mortalidad dependen significativamente de que tan bien capacitado esté el personal médico, los padres y los cuidadores de los pacientes, ya que las principales causas de muerte son la canulación accidental y la obstrucción del estómago por un tapón de moco. Tener en cuenta que cuando se realiza este procedimiento de manera electiva en hospitales de referencia por cirujanos experimentados o bien capacitados, el porcentaje de complicaciones es menor. Quiero también que para finalizar esta charla nos vayamos con la idea de que la traqueostomía es un procedimiento difícil y es un gran desafío tanto para la familia como para el paciente. Por lo tanto, debemos hacer un acompañamiento continuo durante la realización, previo a la realización, durante la realización y posteriormente. Entonces, estos pacientes deben tener un seguimiento continuo por la consulta externa, los cambios de cánula, educación a los padres acerca de las complicaciones que pueden presentar en casa y cuáles son los signos de alarma para acudir a urgencias. Tengamos en cuenta que 1 a 3% de los niños presentan muerte por obstrucción de la cánula en casa, y esto puede prevenirse con una educación adecuada a los padres. Y otra cosa no menos importante es tener en cuenta la inclusión social de estos pacientes. En el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, se consensuó que se debe promover el acceso de los niños con traqueostomía a la enseñanza obligatoria, a las actividades recreativas y a la habilitación, considerando pues los ajustes razonables para cada una de las necesidades individuales. Aquí vemos en la fotografía una de nuestros pacientes traqueostomizadas por una estenosis laringotraqueal. Entonces, para concluir, la manera de prevenir este tipo de complicaciones es limitar el tamaño de la incisión durante el procedimiento quirúrgico y realizar la ubicación de la traqueotomía en un sitio adecuado, según las recomendaciones ya previamente dadas, utilizar un tamaño adecuado de la cánula y evitar las cánulas con balón en la población pediátrica, controlar la presión del balón en caso de requerirse menor de 20 milímetros de agua, utilizar adaptadores flexibles para la ventilación, como el adaptador de Mount para evitar la tracción, realizar una adecuada limpieza del estómago que evite la contaminación bacteriana y el desarrollo de complicaciones como infección, traqueitis o granuloma, el cambio rutinario de la cánula de traqueostomía, una endoscopia control de manera sistemática en los pacientes con traqueostomía, evitar la irritación traqueal, es decir, que las aspiraciones sean adecuadas, y el paciente debe contar con una cánula de repuesto tanto durante la hospitalización como una vez se haya ido al domicilio. Una educación completa a los familiares y cuidadores acerca de la colocación de la cánula de traqueostomía y los signos de alarma, y recibir una rehabilitación pulmonar, fonoaudiológica, física y un manejo multidisciplinario.
Muchas gracias y no olvidemos que el cuidado del niño con traqueostomía merece una atención especial. Gracias, Laura. Voy a dejarte compartir, Doc, para que puedas mostrar lo de tus casos. Ok. Buenas noches a todos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, esta no va a ser una kit, solo son unos comentarios. Primero quiero felicitar a Laura. Vamos. Felicitar a Laura porque es un tema muy complejo, con muy poca literatura y sin ningún consenso. Entonces, realmente lo que se ha tratado de hacer es como obtener la experiencia de los diferentes países, y el grupo de otorrino pediátrico es un grupo internacional que ha podido como avanzar un poco más haciendo consensos internacionales sobre el tema, pero pues no tenemos como como lo que les gustaría de pronto a muchos, sobre tener el soporte de la literatura de pues cada procedimiento que se hace. Laura, ¿se ve la pantalla? Sí, señora. Bueno, acá yo siempre muestro, trabajo en muchos sitios, no por gusto, sino porque el sistema de salud lo condiciona así. Entonces, en un sitio se atiende subsidiado, en otro sitio el post, bueno, en otros sitios las cirugías más complejas. Entonces, yo sigo trabajando por lograr crear una unión donde se puedan atender estos pacientes en un centro de, de remisión. Y pues Laura ya nos mostró que la traqueostomía es un real dolor de cabeza. Yo le decía a Laura, después de esta charla, o todos van a odiar hacer traqueostomías o realmente vamos a aprender a amarlas y a cuidar a estos pacientes que tienen traqueostomías. Todos los recursos a través de la historia utilizados para poder permeabilizar la vía aérea, pasando por cirugías dolorosas y dramáticas, hasta lograr los dispositivos más recientes que todos conocemos, que son las cánulas ya de diferentes materiales sintéticos. Acá podemos ver diferentes indicaciones de traqueostomía. Acá vemos pacientes con tumores benignos, un paciente con un web laringio, que es la fusión congénita de las cuerdas vocales, una paciente con una granulomatosis de Wegener. También dan las mismas imágenes las estenosis subglóticas idiopáticas, las obstrucciones de vía aérea por masas, malformaciones vasculares. En la parte superior y derecha vemos la imagen de una parálisis cordal bilateral, y pues también pacientes que tienen diagnóstico prenatal de obstrucción de vía aérea se pueden manejar con un acceso en exit de la vía aérea, realizar una traqueostomía. Casos más dramáticos como estenosis subglóticas adquiridas. Acá vemos una obstrucción del 100% de la subglotis. Son pacientes que dependen totalmente de la traqueostomía. Laura nos explicó muy bien las indicaciones de la realización de la traqueostomía. Bueno, y en el mercado disponemos de diferentes tipos de cánula. Hay unas que son suaves, más gentiles, otras son un poco más rígidas, pero han ido trabajando para modificar
sus componentes y la estructura. Chile ha sacado unas nuevas que son muy maleables y Tracoe también, son anilladas y siliconadas. El uso del balón es importante, que cuando les pidan una traqueostomía en un paciente con ventilación mecánica, miren los parámetros de ventilación, porque si tienen presiones mayores de 30 de la presión máxima de inspiración, son pacientes que si se les hace una traqueostomía, así se les ponga balón, probablemente terminen haciendo un neumotórax y terminemos en una complicación difícil de manejar y con la muerte del paciente. El tamaño de la cánula es un dolor de cabeza para todos, entonces confieso que nunca me he aprendido las fórmulas, no, no me da. Entonces tenemos una aplicación en el celular que es el Airway Card, donde no solo podemos mirar los tamaños y los tipos de cánulas que podemos escoger de acuerdo a la edad del paciente, sino que nos da alguna otra información para los cirujanos que se dedican a trabajar vía aérea. El flap de Billor que nos explicó Laura es tomar, o sea, es hacer como una ventana de la traqueostomía y plegarlo hacia abajo, fijarlo a la piel. Esto permite que el estoma nunca se cierre y que tenga un acceso fácil la vía aérea. La representación gráfica de lo que Laura nos explicaba en estenosis subglótica o cerca a la estenosis, acá vemos el espacio rosado, o lejos, ¿sí? Esta lejana, hay que ser cuidadosos, más o menos sexto espacio de anillo, está bien, porque si se hacen más inferiores hay más riesgo de fístulas vasculares. Y cuando tenemos estenosis de tráquea, es mejor hacerlo en el sitio de la estenosis, y si la estenosis de tráquea es intratorácica, que pueda sobrepasar la cánula al sitio de la estrechez y no lesionar más tráquea sana. Súper cuidadosos con elegir la línea media, es lo más importante, y los reparos anatómicos, el dioides, el tiroides, la horquilla, y sobre todo la línea media para identificar adecuadamente la tráquea. Acá en la porción inferior del tiroides, en los lactantes, Laurita ya ha hecho las traqueostomías en lactantes, podemos encontrar que el timo tapa la tráquea y se une, o se junta con el tiroides. Entonces la disección debe ser muy cuidadosa, o sea, ¿cómo es? Despacio, que tengo prisa, decía mi profesor Méndez. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en este tipo de cirugías. Y estos son los diferentes tipos de accesos que hay. Y tampoco hay algo en la literatura que nos diga que el tipo de incisión se asocie más o menos a la presentación de las complicaciones. Tener en cuenta la hiperextensión del paciente, ubicarlo muy bien, la disección cuidadosa, los reparos laterales. Se puede también hacer fijación de las alas de la cánula a la piel. Bueno, otras complicaciones. Esto depende del cuidado, o sea, cómo fijar la cánula. Hay que fijarla que nos quepa un dedo o más. Miren, este niño tenía una lesión de asfixia. En su rostro ya tenía petequias porque había sido, o sea, le entra el aire a los pulmones, pero no se le circula la sangre hacia la cabeza, entonces se produce una lesión por hipoxia. Abajo podemos ver las lesiones por presión, por mal cuidado del estómago, porque no se pone de pronto la gasa, o en ocasiones duodermo, otros apósitos. La higiene. Esto es de uno de los hospitales donde trabajo. Ahorita nos explicó muy bien las complicaciones. Acá vamos a ver un video de lo que es un colapso supraostomal. Es un colapso del 100% que se produce por deformidad de la pared superior al estoma. Aquí en este momento la evaluación de broncoscópica, retiramos la cánula
para poder observar bien la cánula, la tráquea, toda su extensión. Bueno, hay fístulas, hay megaostomas, está la fístula innominada, que tiene una mortalidad muy alta, más del 98%, 95%. De pronto en ese momento de estrés, no se acuerde uno de colocar como primera medida el tubo con balón a través del ostoma para sellar un cierre transitorio mientras se llega a salas de cirugía. Y tan pronto se haga la apertura del mediastino, realizar presión externa para lograr el control del sangrado y lograr después una disección tranquila de la innominada y una sección. Bueno, aunque no lo crean, este es un sobreviviente de una fístula de la tráquea a un doble arco aórtico y de una fístula del esófago al doble arco aórtico. Un bebé de Santa Clara, operado por Jimena Duarte, compañera de mi amiga, y cirugía de tórax. Las dos fístulas fueron en momentos diferentes, ¿no? Es un sobreviviente. También los megaostomas. Y este es un video. Este niño llegó, afortunadamente, la traqueostomía no era por una estenosis subglótica ni tenía colapso supraestomal, porque son niños que quedan dependientes de traqueostomía totalmente. Este niño se le fracturó la cánula. Todas las cánulas tienen un periodo de vida útil que hay que respetarlo. Entonces hay que hacer los cambios periódicos. Bueno, siempre para decanular, broncoscopia previa. Esa broncoscopia nos va a evaluar si ya la patología que tenía está resuelta, es decir, si la estenosis se operó y se resolvió, se dilató y se resolvió. Cuando hagan esta broncoscopia, hay que quitar la cánula y tapar el ostoma con el paciente respirando espontáneamente, porque ahí vamos a ver si la tráquea se colapsa o no. Laura nos mostró una imagen de un colapso como transverso. Hay otros AP. Entonces, es muy importante esta maniobra porque son causas de falla de canulación en las primeras horas de la decanulación. El cierre de traqueostoma se recomienda un cierre transversal. En ocasiones se ha presentado osificaciones. Alguna vez me tocó hacer una resección como de 4 anillos porque se había osificado y no se podía hacer el cierre por el compromiso óseo. Cosas interesantes que Laurita dijo, tener un carro de canulación traqueal. Nunca, la verdad, no lo había leído y tiene toda la lógica y yo creo que si de esta charla salimos motivados a crear esos carros de canulación traqueal que estén en las UCIs y en las unidades de cuidados intermedios donde se cuidan estos niños, sería grandioso, adicional a la capacitación que se debe hacer a todo el personal que está en contacto con el paciente, más la familia. Estos pacientes deben hacerse la broncoscopia cada 6 meses. Y este video, me gustaría que alguno comentara si ve algo que no les parece de lo que se hace en el procedimiento del cambio de la cánula. Laura nos explicaba que había que hacer la aspiración, la higiene. Doc, precisamente hay una persona del público que nos está preguntando, doctora Diana, ¿cómo se hace el proceso de educación a la familia con traqueostomía para el manejo en casa? Bueno, entonces, usualmente el primer cambio se hace a la semana de la traqueostomía. Entonces, los papás deben estar presentes en el momento de realizar el primer cambio de la cánula de traqueostomía. Y junto con terapia se les empieza a explicar sobre los elementos que se necesitan, de cómo usar los guantes, porque pues obviamente no están familiarizados. A veces es más seguro que se bañen bien las manos y que en su casa
los cambien con las manos limpias sin tocar la cánula que utilizando guantes, porque igual se ponen los guantes y tocan todo, entonces es como más riesgo de contaminación. Se le explica que antes de realizar el cambio deben tener todo preparado, todo listo. Y como le decía Laurita en la consulta, nosotros ponemos a los papás a que hagan el cambio. Nosotros simplemente estamos al lado por si ellos necesitan alguna asistencia. Y en una situación de emergencia, pues no se alcanza a hacer todo esta parafernalia. O sea, se le salió la cánula, pues hay que permeabilizar la vía aérea, sobre todo si tienen una obstrucción proximal a la cánula de traqueostomía. Los papás, a medida que se familiarizan con este proceso, toman mucha confianza y se vuelven más expertos que nosotros. Esta tablita es interesante porque en este artículo nos reportan como el tiempo que tienen las fichas técnicas de las cánulas de traqueostomía para hacer los recambios. Son variables, ¿sí? Hay centros, por ejemplo en Cincinnati, la cambian semanalmente, o sea, el kit de traqueostomía es su cajita con las 4 cánulas mensuales. Pues a nosotros es difícil, pero no imposible, y de hecho se ha logrado justificar en las historias clínicas. Nosotros colocamos, debe tener cánula de recambio, una cánula de recambio y una cánula de soporte adicional en caso de decanulación accidental u obstrucción de la cánula. La vida del paciente depende de esto. O sea, con esa justificación, pues claramente las autorizan. Entonces hay un programa de recambio de cánulas pues que nos ha funcionado muy bien en el hospital infantil y que pues la idea es poderlo extender a todos los centros. Bueno, algo muy importante también, que sería el ideal, y que confieso que tampoco lo hemos hecho, es hacer un checklist al egreso del paciente, donde se incluya el proceso de la educación del padre y ver si ellos han cumplido los requisitos para poder manejar al niño en casa y que cuente también con los insumos que se requieren en casa. Las EPS, en el momento de dar el egreso, nosotros le damos con un programa de atención domiciliaria, donde se les formula el aspirador, la sonda, la solución salina, las gasas, los guantes, la cánula adicional, y hasta no asegurar que esos insumos están en casa, el paciente no se puede dar de alta. Y Laurita hablaba de que en los lactantes y los recién nacidos ahora es más frecuente la traqueostomía. Sí, porque cada vez sobreviven más bebés pretérminos y tienen más compromiso de displasia broncopulmonar y como otras comorbilidades, otras malformaciones. Entonces, por eso creo yo que es el aumento en la frecuencia de las traqueostomías en los niños. No sé si tienen alguna pregunta, ya los aburrimos en lugar de estar viendo el partido de Colombia. Hola, doctora Diana. Le habla Olga Morales, de Medellín. Hola, doctora Olguita. ¿Qué más, doctora? Doctora, entonces cuando ustedes hacen el proceso, pueden hacer la traqueo, toda la cosa, hacen el primer recambio, pero después, ¿cada cuánto hacen el ejercicio de que los papás cambien la traqueostomía, hacen el proceso de recambio con la cánula adicional y se van para la casa y cada cuánto los papás deberían lavar la cánula, pues o sea, cambiarla por la otra cánula en caso tal de que ustedes hagan ese proceso? Bueno, una parte la contesto yo y la otra Laurita. Bueno, al egreso, la idea es que antes del egreso, como los egresos no son a la semana de la traqueostomía, sino se demoran más, antes del egreso deben haber hecho por lo menos un cambio de cánula exitoso, o sea, sin ayuda de nosotros. O sea,
con la presencia de nosotros, pero que ellos hagan totalmente el cambio, ¿sí? Respecto a los lavados de casa, yo no, pues la verdad yo no lo recomiendo, yo los cito cada mes a cambiarles la cánula, pero Laura nos puede comentar qué encontró en la literatura al respecto. Sí, precisamente discutíamos el día de hoy porque pues la recomendación que hacen en la mayoría de los artículos es que el cambio de la cánula como tal, sin lavado, sino cambio por cánula nueva, se haga cada 2 semanas. Que se haga en el instituto donde el paciente está realizando el seguimiento o si el padre ya está capacitado para ese cambio, que lo haga el padre. Sin embargo, también recomiendan realizar lavado de la cánula más o menos 1 o 2 veces por semana y recomiendan que ese lavado sea con agua, digamos agua estéril, agua limpia, pero que no sea agua caliente, sino a clima y que sea con el jabón líquido que utilizan comúnmente para el lavado de manos. No utilizar cloros ni detergentes que puedan, digamos, ocasionar alguna respuesta a nivel de la mucosa o la piel. Ellos dicen que realizan el lavado de la cánula, jabón, nuevamente abundante agua y secar la cánula e introducirla en un recipiente limpio para el posterior cambio. Estos cambios los recomiendan ellos de 1 a 2 veces por semana. Sin embargo, pues como les decía la doctora Diana, nosotros realizamos es el cambio de la cánula mensual que se realiza en el consultorio, pero lo realizan los padres y nosotros estamos pendientes ante cualquier eventualidad mientras ellos adquieren la capacidad de realizarlo solos en casa. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario adicional. Para mí este tema, o sea, de hecho, por las complicaciones que se presentaron en los pacientes en mis primeros años de práctica en otra ciudad, que presentaban decanulaciones o obstrucciones en casa y fallecían, yo empecé a preguntarme, o sea, ¿qué pasa en la vía aérea? Que no, o sea, que tenemos que condenar a los niños a las traqueostomías, y fue la motivación para estudiar la parte de cirugía de vía aérea con el objetivo de, si las necesitan la traqueostomía, que sea transitorio y que la usen el menor tiempo posible, y si la necesitan pues por el resto de la vida, pues por lo menos que estén bien cuidados. Gracias, doctora Laura. Yo te quiero felicitar por tu charla, excelente explicación. Y bueno, también quería hacer un comentario ya pues de los 8 meses que vengo trabajando con la doctora Diana. En cuanto pues digamos a neumología, de muchas de las cosas que no manejamos, pues obviamente pues porque somos clínicos, pero sí me he dado cuenta en el grupo de vida aérea la importancia de la educación a los padres, esto es fundamental, y de los controles para evitar precisamente todas estas complicaciones, tanto tempranas como tardías que tú dijiste, que finalmente si se presentan, no sea por una falta de información o desconocimiento de los mismos profesionales que ven los controles de las traqueostomías. Entonces, me parece pues que es un tema con el que tenemos que familiarizarnos cada día más y aprender el adecuado control. Muchas gracias, doctora. Gracias, Andrea. Y pues acá contamos con el apoyo en las instituciones donde trabajamos. Estamos con la doctora Gama, la doctora Andrea Soler, trabajando con la doctora Betty Camargo, con los servicios de neumología para poder hacer una mejor aproximación de estos pacientes. Olguita es neumóloga en la clínica Sommer, donde también trabajo. Entonces, pues eso es un trabajo conjunto, y entre más logremos capacitarnos nosotros, más podemos aportar. Bueno, entonces yo creo que con esto pues damos por finalizada la charla y agradecemos a todos por su atención y los esperamos el próximo lunes para la revisión de tema. Gracias, Laurita, y felicitaciones.
muy completa la revisión y me gustó el enfoque porque no es solo cómo se hace, sino todo lo que implica y nos mostraste realmente todo el espectro de lo que puede pasar con los niños que tienen traqueostomía. Muchas gracias, doctora. Feliz noche Muchas a todos. gracias. Felicidades. Gracias, feliz noche.